¿Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia? RV Radio, tu alternativa. Pues empatiza y quédate con nosotros, la amistad la pondremos entre todos. RV Radio, tu alternativa. En RV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. RV Radio Cataluña España, ¿será tu alternativa? Viendo acontecer la vida y pasarla lo mejor posible. El Archimandrita. El Archimandrita, sí. Una insólita historia negra de religiones, humor, crímenes y rock and roll. En Momentos Únicos no es solo contar la vida de la gente, sino sobre todo escuchar la vida de los demás. Esto es lo que más me gusta de Momentos Únicos, el no saber qué va a ocurrir. Momentos Únicos, un programa de Santi Gamisans para RV Radio Cataluña, España. Pero de verdad, esto que hacéis es maravilloso para dar a conocer a tantos artistas, gente bohemia, gente que tiene inquietudes artísticas y no tiene demasiados recursos para darse a conocer, y vosotros hacéis una labor fenomenal. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas, todos? ¿Bien? ¿Sí? Me alegro. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es RV Radio Cataluña España, quien os habla Santi Gamisans. Estamos en ese programa que ya conocéis y que estamos ya pues en la recta final, terminando la temporada 2024-2025 de RV Radio Cataluña España. Momentos Únicos. Bueno, hoy en Momentos Únicos tenemos una entrevista, yo diría que muy especial, Todas las entrevistas que hacemos en Momentos Únicos son especiales, porque han pasado muchas personas por este programa y no hay ninguna que tenga desperdicio, porque de todas hemos aprendido muchísimo. Pero la persona que tenemos hoy al otro lado pues nos va a dar algo de información de algo muy, pero que muy importante y muy interesante que estábamos buscando de forma desesperada para poder hablarlo, porque es un tema que, bueno, pues precisamente a RV Radio también nos levanta mucho esa expectativa, ¿no? De saber si es él, si realmente el que ha venido está aquí en Valencia, no. Bueno, pues todo esto ahora dicho así suena chino, ¿verdad? Pero cuando os diga de qué va, veréis que nos vamos a pasar muy bien, Así que tomad asiento, poneros todos cómodos y empezamos ya. Antes, daros las gracias a todo el mundo. Digo todo el mundo porque RV Radio se está viendo por todo el mundo. Y bueno, pues sería nombrar a todos los países sería algo rápido, no sería rápido, sería algo lento y no podemos perder tiempo con la entrevista. Así que un fuerte abrazo para toda nuestra audiencia desde el otro continente hasta este y a los 4 continentes, porque mucha gente está ahí, Gracias a todos por hacer posible que RV Radio esté aquí hoy con todos ustedes. Bien, pues día 6 de junio tenemos al otro lado de la pantalla a una gran persona. Yo la admiro muchísimo. Ella es Ana Mafé García. Es doctora en Historia del Arte, también técnico en empresas y actividades turísticas, máster en Gestión del Turismo Ambiental, Ecoturismo, es graduada en Historia del Arte y máster en Historia del Arte y Cultura Visual. Su doctorado ha sido apoyado por el Centro Óptico Lausanne a través del programa Ver y Sentir la Cultura.
y desde el 1999 es ponente en congresos internacionales. Ha escrito más de una veintena de artículos en inglés y en español, así como varios capítulos de libros. Preside la Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial y es vicepresidenta de la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial. Ana Mafé, bienvenida a RV Radio Cataluña, España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contenta, Santi, por tu cálida invitación y muy agradecida por tus cariñosas palabras de presentación. Muchas gracias. Gracias a ti por estar hoy aquí con nosotros, por darnos este preciado tiempo que tienes para toda la audiencia de RV Radio. Y si te parece, yo empezaría con una pregunta muy simple, ¿no? ¿Quién es Ana Mafé? Cuéntanos un poquito. ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Valenciana? ¿No valenciana? ¿Naciste en qué lugar de Valencia? O no, no sé, es que me falta un poco de información de ti. Cuéntanos. Bueno, yo siempre digo que soy ciudadana del mundo y mujer mediterránea. Mis Ajá. formas, ahora que me veis solamente de cuerpo así, solamente la cabecita, mis formas son de mujer mediterránea. Yo tengo los tobillos hinchaditos, tengo así esta forma de voluptuosa de mujer mediterránea. Entonces, yo siempre he dicho que me da igual donde me pongas, pero si me tienes que poner en algún lugar del mundo, en el Mediterráneo. Y si quirúrgicamente pues hay que ir a esa raíz, yo vengo al mundo en Valencia. Mi papá es del Cabañal, que es uno de los barrios más típicos de lo que sería la zona del mar Mediterráneo de Valencia, Valencia ciudad. Y mi madre es de Museros, que es un pueblo del Horta Nord, un pueblo de la zona norte de Valencia. Y por mi ADN, pues van la agricultura, Llauraors, que se dice en valenciano, tierra de labradores. Y bueno, y también va, pues, ¿por qué no decirlo?, la música y la creatividad, que esta parte me viene eh, tanto por parte del papá, que era un magnífico creativo y pintor y emprendedor, como por parte de la mamá, que bueno, que tiene un timbre de soprano maravilloso y canta como Los Ángeles. Bien, Esa mezcla, soy la número 5 de 6 chicas y un chico que caramba. son los hermanos. ¿Cómo lo lleva el chico con tantas hermanas? El chico nació en un harén, porque era el último, y entonces tenía como mi madre totalmente devota a su hijo, que quería un varón, mi padre encantado porque el apellido se perpetuaba, y todas con un juguetito que se llamaba Jesús, que se llama Jesús, y que bueno, Jesús ya ha crecido, ya tiene 2 nenes, una mujer maravillosa, que es una hermana más. Y la verdad es que estoy contenta porque, si a nivel anecdótico, pues hoy mismo me he despertado con el WhatsApp familiar de uno de mis 9 sobrinos, que es el más pequeñito, que celebra su cumpleaños y solamente ya somos unos 17 y estamos forzando la maquinaria porque no estamos todos ni mucho menos. Pero sí, mi madre está diciendo, somos pocos, pero ya somos 17 o 18. Imagínate. Ya sois una buena colla, ¿eh? Sí, sí, además compacta, que esto es bueno, es un mérito absoluto por parte de mi madre. Yo siempre digo que las madres tienen muchas obligaciones en el sentido más estricto de lo que es ser mamá, porque ya no solamente es educar, transmitir valores, transmitir la fe como herramienta de vida, que hay una diferencia loca entre vivir al pairo sin arraigo y saber bueno, que hay una trascendentalidad a la vida, sino que además bueno, tienen la función de ser la presa de contención de lo que es la familia y de aunar a todos los polluelos, pues para que vivan felices y sean testigos de su vida conforme van creciendo y no pues que cada uno salga disparado hacia un sitio y nunca más se sepa. Esto mi madre la verdad es que lo ha hecho fenomenal. Nos queremos todas muchísimo, jamás hemos competido entre nosotras. Un triunfo de una hermana lo vivimos todas
No sé, en esa parte he tenido suerte loca de tener una madre ultra equilibrada, amorosa y con una inteligencia emocional de doctora, vamos. Qué bueno, qué bueno. Ana, cuéntanos un poquito. ¿Hay alguna religión en la que seas creyente? Pues para mí religión es cultura. Fíjate, cualquier religión es cultura. Y dentro de esa amalgama en la cual soy incapaz a todas luces de decir que una es mejor que la otra, porque lo que sí que son mejores son las personas. Te puedes encontrar un musulmán maravilloso y un cristiano psicópata. Por lo tanto, lo que le está definiendo no es la religión, lo que le está definiendo es sus actos y su personalismo en el sentido de ser humano. Partiendo de ahí, yo estoy bautizada y yo creo en la figura de Jesús, pero de Jesús como Masiaj, como dicen los hebreos, el ungido, el Hijo de Dios. Jesús es, mm, y lo digo convencidísima, es la única persona que conozco que durante 2000 años ha sido reseteada, auditada, ha tenido revisionismos históricos. Podríamos decir ahora que ha tenido hasta hemerotecas y su figura y su luz jamás se ha apagado. No hay una sola persona del siglo XX que aguante una hemeroteca y lo pillen en un renuncio o haciendo cosas que no deben. Y ya si cogemos la esfera política, mejor ni entrar. No, Entonces, no entres, no entres en política. desde esa ética y estética, la figura de Jesús me apasiona y cuanto más profundizo en ella, más convencida estoy de que el maestro de maestros es el gran aliado que cualquier persona puede tener en este mundo. Vamos, si yo soy Quijote y tengo que elegir un Sancho Panza o viceversa, o tengo que hacer de Sancho Panza un Quijote, si me debo a alguien, vamos, lo tengo clarísimo, al Rey de Reyes. Ajá. ¿Qué con- Permíteme que te pregunte algo que me llama mucho la atención, ¿eh? Más que nada porque veo en ti que hay una parte muy teóloga, ¿eh? Sobre ti, ¿eh? Que te gusta la teología, te gusta analizar el curso de la humanidad. Em, em, ya hablaremos del Santo Grial porque es necesario hablar de él, es importantísimo hacerlo, pero permíteme que te haga esa pregunta. ¿Cómo estás viendo la humanidad? Ya no voy a decir la sociedad, ¿eh? Tiro más para allá. La humanidad de hoy en día. ¿Cómo la ves? Bueno, sociológicamente el ciclo humano o humanístico siempre ha sido en espiral. Desde abajo arrancamos arriba, tenemos un proceso maravilloso de creatividad y de bonomía en todos los aspectos. Es un poco parecido a la economía, pero mientras la economía dicen que los ciclos son de unos 5 a 7 años aproximadamente, los ciclos de sube, baja, los ciclos de la humanidad van un poco más lentos. Entonces yo ahora lo que veo es que en las esferas de poder han habido momentos históricos donde los que tenían más poder han creado una sociedad digna, digna para el ser humano. Y, por ejemplo, pues ya que, bueno, pues me permites hablar de tiempo, pues nos vamos a la época de Pericles y quien nos esté escuchando y se pierda un poquito, pues que busque quién era Pericles y en la Grecia o en lo que hoy conocemos como la Grecia clásica, verá qué cantidad de pensadores pudieron haber. Si me voy al siglo de oro valenciano, que lo tuvimos desde el 14 al 16, aquí hubieron poetas, empresarios, artistas. Si nos vamos al siglo de oro del imperio de Felipe II, pues indudablemente teníamos los mejores navieros, los mejores cartógrafos, los mejores inventores. En una época se pusieron las primeras vacunas, se hicieron no sé cuántas universidades, se codificaron lenguas que hoy estarían perdidas, como está la lengua Sioux y otras tantas
del norte de América totalmente denostadas. ¿Qué pasa ahora? Pues que la mediocridad impera en las altas esferas del poder. Y la mediocridad no solamente de espíritu, gente totalmente psicópata, sin ningún tipo de empatía, gente que utiliza las arcas públicas para beneficio propio, gente que no entiende que el deber público de una figura pública es ser espejo para los que tienen que coger cualquier tipo de modelo o referente a seguir. Hace muchísimos años, y me refiero ya al siglo pasado casi o al anterior, la figura del médico en un pueblo era vista con orgullo, independientemente de lo que hiciera luego el médico, ¿vale? Pero estudiar y cultivarse significaba elevar el espíritu y era motivo de orgullo. El farmacéutico, el médico. Hoy en día, los médicos, por ejemplo, son una de las profesiones peor tratadas por la administración. Nos tenemos que acordar todos de lo que pasó en pandemia, ¿vale? La memoria no tiene que ser tan cortita. Entonces, tenemos un problema y es que hemos dejado que la mediocridad absoluta medre a través de unos establishment, que siento decirlo así, corresponden más a unidades mafiosas que de verdad al servicio de lo público. Y cuando arriba del todo pones mediocridad de espíritu, de conocimientos, pues pasa lo que pasa. Y es que viene una tragedia y aquí en Valencia nos morimos todos de pena durante 3 días. No solo en Valencia, ¿eh? Hay mucha gente que muere de pena, ¿eh? En muchos puntos, ¿eh? Del país. Em, Siguiendo en esta línea, te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo un poco el resultado final de todo este trabajo humano, de estas formas que tenemos ahora la humanidad de ser y de hacer? ¿Cómo estás viendo el futuro de este planeta? Pues mira, en esto sí que soy altamente luminosa, ¿vale? Yo recuerdo que hará como unos 15 años tuve la oportunidad de hablar con un antropólogo. Yo en ese momento estaba en las Islas Baleares trabajando. Entonces le dije al antropólogo, oye, ¿por qué nadie tiene el coraje de decir que dentro de la humanidad, ese Homo sapiens sapiens, ya hay Homo sapiens sapiens? Y le añadí Re sapiens. Y me dijo, ¿cómo? Digo, sí, yo me he dado cuenta que hay gente que está totalmente descolgada de lo que sería un mono evolucionado con instintos y que desde luego pues obedece en la escala de lo que sería la propia teoría de la evolución, pues no sé, al Australopithecus pitecántropo, que sí, que estuvo ahí hace muchísimos miles de años, pero yo ya no me considero eso. Me considero un ser humano con espíritu elevado y sé que como yo hay más. El problema es por qué siguen mandando, y se lo dije así, hace 15 años, por qué siguen mandando los monos evolucionados en la Tierra. Y es más, ¿por qué los antropólogos no os atrevéis a decir que hay que hay un crecimiento personal en lo que sería la raza humana, que está ahí, que son personas luminosas y que son evidentes? Somos muchos cada vez. Bueno, yo así lo veo. Somos muchos invisibles, pero cada vez somos más los seres de luz. Tu Santi eres uno. Yo lo tengo clarísimo. Y pregunto Entonces, yo, ¿y por qué tienen que hacernos invisibles? bueno, la Tierra para mí es el planeta del amor. Lo digo convencida. Hay una mano creadora maravillosa y esta mano creadora maravillosa, pues desde luego es exógena a la Tierra. Yo siempre hago la misma pregunta ante los incrédulos. A ver, ¿el universo está hecho por mano humana? ¿Sí o no? Respuesta evidente, no. Luego, si el universo no está creado por mano humana,
hay una fuerza exógena fuera de lo que es el ser humano que ha creado esto. Eso es un axioma. Ahí no hay, vamos, es que no hay duda alguna. Vale. Si contamos ese eterno creador, ¿vale? Que está ahí, y contamos con qué parámetros hizo el mundo, pues hombre, yo que soy historiadora del arte, te digo que no hay nada más bonito que un atardecer, por ejemplo, en la Albufera, que es mi tierra, o en el Cabo de San Vicente, en la barba de nuestra querida península ibérica, o yo qué sé, un atardecer en Montserrat. Venga, ¿qué cuadro puede mejorar en ese ranking de atardeceres una experiencia vital como esa? O que puedas encontrar las mismas flores en la Quinta Avenida, en este momento en Nueva York, que en la profundidad de África. Y me refiero a las orquídeas, que son maravillosas. Entonces el mundo está tan bien hecho, está tan lleno de amor, tan bonito, que quien no está a la altura para mí es el Homo sapiens. Sapiens. Los resapiens, los resapiens sí, pero el sapiens sapiens no. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que sé que este Homo sapiens sapiens tiene que luchar contra, bueno, pues contra aquellos que exigimos calidad en las acciones, no en las palabras, en las acciones. Las personas son lo que hacen y se disfrazan de lo que dicen. Entonces, claro, cuando el mal actúa, siempre necesita adeptos. Una persona buena hace el bien y no necesita a nadie. Y lo digo con conciencia de causa. Pues ya no solamente ayudar a un amigo, a un desconocido o dar un donativo. Cuando alguien hace eso, pues generalmente le sale del corazón y además con una solidaridad casi casi invisible. Pero el mal necesita adeptos. El que es malo necesita cogerse a 2 o 3 pobrecitos corchos, que si están al lado de uno bueno serán buenos y si están al lado de uno malo serán malos. Hay gente que es así, muy voluble. Las sectas se nutren de este tipo de personas, por ejemplo, y las organizaciones piramidales se nutren de este tipo de personas. Y la Alemania nazi demostró que en porcentaje, desde el año 39 prácticamente al 43, consiguieron que el 85% de la población alemana fuera totalmente nazi en la ética y en la estética. Entonces, hay un 85% de población que es corcho, literalmente. Eh, cuando esa masa crítica evolucione y nos quedemos en 70, en 60, es cuando habrá verdaderamente un cambio revolucionario. Y estoy diciendo muchos conceptos, pero quiero que me entendáis que todo esto viene ultra estudiado a través del el gran ensayo general que supuso sociológicamente hablando la Segunda Guerra Mundial en todos los aspectos. O sea, no nos llevemos a engaño que los que montan las guerras son luego los que comen gambas y se gastan la pastuqui en fiestuqui. Los que visceralmente apoyan la división absoluta son ese corcho, esa masa, esa turba que necesita el poder para crispar la sociedad. Entonces, si tengo que hablar a corazón abierto, por favor, nunca discutas con nadie por la persona que vote. Preocúpate de saber si esa persona es buena, ¿eh? Y cariñosa. Y si no lo es, te da igual a quién vote. Pero nunca discutas por nadie, por a quién vote. Te tiene que importar si la persona que tienes enfrente de ti es buena. ¿Qué más da? Más da quién vote, que sea buena persona. Esa es la parte que buscan los que están en el poder, que estemos todo el día todos discutidos y además casi casi por chuminadas, que lo esencial no esté encima de la mesa. Así es, y no te falta nada de razón, ¿eh? Yo siempre he dicho que, bueno, tenemos un gran problema entre la sociedad, ¿no? Y es de que cuando hablamos de este tema, de la política, pues existe por un lado el fanatismo, ¿no? Por el otro lado está la ceguera.
¿eh? Que no permite ver más allá de dos dedos de delante de tus ojos, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, pues está esa otra parte que quizá ve las cosas desde otra perspectiva, pero que tienen miedo de expresar lo que están viendo, ¿no? Miedo por no discutir. Luego también están los que discuten, pero estos ya entran dentro del marco del fanatismo, ¿no? ¿Tú crees que vamos a llegar a una tercera guerra mundial? No, ¿Está ahí en la puerta no, o no hay no. que ser tan catastrofista? A ver, estos son los intereses que mueven la gente de arriba. La economía generalmente se mueve desde la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Por parámetros muy concretos de industrias que están casi que apoyando de forma velada los intereses políticos y partidistas. Existen tres tipos de industrias muy potentes, ¿vale? Hablo así en general, la industria armamentística, la industria bancaria y la industria farmacopea. La industria farmacopea se ha hecho prácticamente dueña de lo que sería todo el tema de alimentación, tema de agricultura, control absoluto de lo que sería su producción. El sistema bancario es, bueno, pues el encargado de lubrificar literalmente a través de sus puertas traseras, bueno, pues la economía de los partidos políticos, pero también el blanqueo de capitales. Y por otro lado está la industria armamentística, que casi toda está en manos de grandes entidades bancarias, ¿vale? Y que por otra parte, pues también controla parte de lo que sería el petróleo. Bueno, pues a las que le interesa montar la guerra es a esas tres industrias. A ti y a mí, que nos van a cortar el agua, que tú vas a ver morir a las personas mayores que están alrededor porque no pueden ser atendidas, y que yo voy a ver, por ejemplo, como todas las mascotas que viven en las familias se van a ver aturdidas y las casas destruidas, de verdad que a ti y a mí nos interesa eso. Entonces, es lo que digo yo, se está buscando que la sociedad se crispe. Y los que tenemos luz tenemos que ser más listos y tranquilizar a los que son corcho y ponerles un espejo delante y decirles, si los de arriba se quieren matar, que se metan en un ring ellos, se destruyan sus chalés, sus casas, sus búnkers y que nos dejen en paz. Que nosotros ya hacemos bastante callando y pagando impuestos para que luego ellos se peguen las festuquis que se pegan. Así es. Y ahora sí que vamos a entrar en el tema del Santo Grial, porque no sería justo que acabáramos una entrevista tan importante como la de hoy sin hablar de ello, ¿eh? Y tenemos, espérate que te voy a confirmar, tenemos 4 minutos antes de hacer un pequeño KitKat, ¿eh? Porque Zoom ya sabes que nos corta la emisión a los 30 minutos y luego tenemos que esperar 8 minutos. Así que para hacer un poco de buen sabor de boca, cuéntanos, Santo Grial. Este Santo Grial que tú has perseguido, que has investigado tanto, que has hablado tanto por todo el mundo, este Santo Grial que ahora está en Valencia, ¿realmente es el verdadero? ¿Es el que Hitler estuvo buscando en su momento y otros ególatras también estuvieron buscando porque creían que el Santo Grial tendrían, no sé, no sé, la oportunidad de beber de él y ser, no sé, autoinmunes a todo y encima pues vivir eternamente? Cuéntanos. Bueno, pues aquí en Valencia, desde que yo tengo uso de razón, hay un objeto y soy conocedora del mismo, se llama Santo Cáliz y está en la capilla del Santo Cáliz desde que, bueno, pues desde que tengo uso de razón
Mi madre, sobre todo, es la que siempre me ha llevado, cuando hemos pasado cerquita de la catedral, a la capilla y me ha explicado que este es el Santo Cáliz de la Cena del Señor. Y cuando tengo la suerte de poder elegir el objeto al cual quiero consagrar mi doctorado, pues por vicisitudes de la vida, porque al principio había elegido un edificio muy emblemático aquí que se llama el Colegio del Patriarca en Valencia, por vicisitudes de la vida, por casualidades, por carambolas, hago un estado de la cuestión de lo que significa este estudio dentro de mi universidad, que tiene más de 500 años de historia, y descubro que en más de 500 años de historia nadie había tenido el valor de aplicar el método científico a este objeto. Entonces eso me seduce de una manera, claro, es un desafío grandísimo. ¿Cómo vas a aplicar el método científico a una reliquia? Bueno, pues cumplido ese desafío, la ventaja de hacer un doctorado y de aplicar un método científico, además de que interiormente tu estructura mental cambia, porque es un ensayo continuo con el cerebro, y para los que les guste el gimnasio, pues igual que te moldeas el cuerpo hora tras hora en el gimnasio haciendo tus cositas y se ve el resultado, el cerebro se moldea exactamente igual. Aquí hago un inciso. Por eso siempre digo a mis alumnos y a las personas que tengo el placer de dirigirme que jamás utilicen la IA como sustituto de su mente. Jamás. Porque entonces este ejercicio mental lo dejas de hacer y literalmente en el cerebro los ingleses dicen not use, you lose. Lo que no usas se pierde. Ese ejercicio mental que durante 6 años hago yo empieza los 2 primeros años con un máster maravilloso en la Universidad de Valencia y Jaume I de Castelló, que se llama Máster en Cultura Visual, y literalmente me especializo hasta cotas máximas en lo que es la aplicación del método iconológico. Y lo sé porque en su día saqué la nota máxima que en la historia de ese máster nunca nadie había tenido. 8 profesores me evalúan con una matrícula de honor. Vaya. Cada uno por su cuenta. Esto me da la seguridad de saber que lo que voy a aplicar es ciencia. Metodología científica replicable en cualquier parte del mundo. Y lo que arroja o el resultado es lo que yo voy a publicar en mi tesis. Y mi sorpresa es que esa tradición oral cristiana que venía avalando el objeto desde hacía siglos, más de 17 siglos, en la medida en que la ciencia puede llegar a todos y cada uno de esos hitos que marca el método científico, es cierta. Ciencia y fe se ponen de acuerdo. Bien, bien. Tenemos que dejarlo ahí, Ana. Vamos a hacer ese pequeño Kit Kat y vosotros no marchéis, quedaros ahí porque, como digo siempre, no lo vais a notar. O sea que vamos a hacer ahí un enganche entre vídeo y vídeo y seguiremos con la entrevista. Volvemos en un momentito. Hasta ahora. Viendo acontecer la vida y pasará lo mejor posible. El Archimandrita. El Archimandrita, sí. Una insólita historia negra de religiones, humor, crímenes y rock and roll. En Momentos Únicos no es solo contar la vida de la gente, sino sobre todo escuchar la vida de los demás. Esto es lo que más me gusta de Momentos Únicos, el no saber qué va a ocurrir. Momentos Únicos, un programa de Santi Gamisans para RV Radio, Cataluña, España. Pero de verdad, esto que hacéis es maravilloso para dar a conocer a tantos artistas, gente bohemia, gente que tiene inquietudes artísticas y no tiene demasiados recursos para darse a conocer, y vosotros hacéis una labor fenomenal. En RV Radio Cataluña España te invitamos a que nos acompañes. Acomódate, relájate, porque del resto nos encargamos nosotros.
Bueno, pues seguimos con la entrevista con Ana Mafé García, que está al otro lado de la pantalla, ¿eh? Y que, bueno, pues como sabéis está en Momentos Únicos, RV Radio, Cataluña, España, y bueno, quien nos habla, un servidor de ustedes, Santiago Misans. Así que mucha atención porque nos ha quedado todavía mucha cosa de la que hablar y que está ahí en el tintero y que ahora, pues, Ana le va a tocar levantar esa pluma y empezar a narrar, ¿eh? A escribir. Ana, una pregunta quería hacerte antes de seguir con el Santo Grial. Eh, Pregunta personal, ¿de qué color tienes los ojos? Pues de color marrón y si tengo que dar un matiz, marrón miel. Ajá. Bien, bien. Es que tenemos ahí por una falta de luz hacia tu cara, tenemos el color que no lo acabamos de definir, ¿eh? Entonces, es muy importante que nuestra audiencia sepan del color que tienes los ojos, ¿eh? Porque por ahí también se valora a las personas, ¿eh? No sé si... Supongo que tú ya lo sabías eso. Em, Cuéntanos un poquito, el Santo Grial. Vamos a enfocar un poco sobre el Santo Grial. Lo tenéis en Valencia, en esa ermita, en esa iglesia, pero a mí me consta que, bueno, pues este cáliz o este, no sé, vamos a llamarlo cáliz, ¿no? Porque tiene forma de cáliz, ha recorrido un largo camino hasta Valencia, ¿no? Creo que ha pasado hasta por Huesca, no sé. Sí, a ver, el cáliz, si le tenemos que dar el nombre coherente, Sí, mm, nos retrotraemos a la lengua de nuestros hermanos mayores, los hebreos, y vamos a hablar de Kos Kidush. La cos- palabra Kidush significa bendición y un Kos, que es masculino, es un vaso, vaso de bendición. Vaso de bendición, copa de bendición. Este Kos Kidush, indudablemente, su puesta en escena dentro del mundo social y dentro de esta relevancia de la que estamos hablando, eh, es Jerusalén, cuando está entre las manos del Maestro de Maestros, porque está celebrando el Pesaj, que es la Pascua hebrea, y bueno, es una fiesta totalmente codificada, ritualística, que llega a tener hasta, en algunos casos, entre 16 y 18 pasos, y que los sefardíes que durante años estuvieron en la península y recogieron en idioma hebreo y castellano esa fiesta codificada en diferentes documentos y de los cuales he tenido acceso. Estoy acordándome de uno del siglo XVI que está en la Biblioteca Nacional de España, pues se hablan de un seder. Ese seder, que en hebreo significa orden, quiere decir que absolutamente todo lo que ocurre en esa Pascua está codificado para poder llegar a Dios. Y esto es muy importante porque nuestros hermanos mayores, los hebreos, según su propia tradición, llegan a Dios por cumplir la ley, hasta el punto que mientras que nosotros tenemos 10 mandamientos, que si ahora la audiencia hace examen sobre cuáles son esos 10 mandamientos, puede que no sea capaz de llegar ni a la mitad del listado, son 10. Sus hermanos mayores, los hebreos, tienen 613 Mishnah, 613 mandamientos. vaya, no está mal. Entonces, todo está codificado hasta el punto de que esa cena la tenemos recogida oralmente en los primeros años y luego a través de los evangelios, nada más y nada menos que en 4 testimonios fundamentales. Los evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y curiosamente, 3 de los 4 evangelistas, cuando hablan de esa noche, hablan de un objeto que Jesús bendice de forma especial. Ese objeto se refieren a él como copa.
Jesús tomó la copa y teniendo la copa entre sus manos, no dicen una jarra, no dicen una bandeja, no dicen un plato, no dice nada que no sea copa. Y esto es muy importante porque se está definiendo un objeto que por comparación a ojos vista, pues de momento ya coincide con lo que sería el objeto que se encuentra en la Catedral de Valencia, en la Capilla del Santo Cáliz, Bien, para empezar. ahí vengo yo ahora. Ya hemos arrancado esta parte que a mí me interesaba y que tú habías comenzado a explicar antes de la pausa. Eh, mm, Teniendo de partida lo que acabas de explicar, cuéntanos, ¿qué pruebas se tuvieron que hacer en este cáliz, en este sagrado grial, para poder testificar que pertenece y que ha estado en las manos de Jesús? ¿Cómo lo podemos saber? Pues mira, el objeto tiene una trazabilidad que es el que te dice la tradición oral, ¿vale? La tradición oral que ahora puede presuponer papel mojado por la cantidad de fakes, de noticias falsas que salen y por la calidad de estas personas públicas que no soportan ni una hemeroteca desde 2 días porque están continuamente desdiciéndose, ¿vale? Esa percepción que puedan tener los jóvenes de la tradición oral, de que la oralidad es papel mojado, no sirve de nada, es una contradicción permanente. Atención, eso no siempre ha sido así. El ser humano durante siglos, y digo siglos, en nuestras propias estirpes familiares, la generación más preparada, sin duda alguna, es esta o como mucho la del siglo anterior. Os aseguro que en 300 años atrás, la abuela de mi abuela no sabía leer, ni escribir, ni la tuya, ni la tuya. Era la tradición oral lo que sustentaba absolutamente todo, desde las recetas de cocina hasta los saberes para la agricultura y para poder alimentar a toda la trole. Entonces, nosotros somos, en ese aspecto, culturalmente hablando, judeocristianos. Y los judíos les ocurrió exactamente lo mismo. Desde los inicios de sus inicios hasta que codifican por primera vez un texto escrito, pasan 3000 años de historia oral. Y estamos hablando de un texto tan fundacional e importante como es la Tanaj, que sería la extrapolación a nuestro Antiguo Testamento. ¿Vale? Entonces, ese Antiguo Testamento nuestro, supuestamente hasta el Concilio de Trento, no hay esa homogeneidad absoluta que se necesita para hacer textos fundacionales y de alguna manera recoger el corpus científico, crítico, historiográfico de lo que podría ser, pues todas las cartas, los evangelios, las epístolas, etcétera, etcétera, que conforman hoy lo que sería la Biblia. La Biblia entendida como corpus de esa Iglesia católica que tiene cada vez más infinitas ramificaciones. Bueno, pues esa iglesia cristiana que tiene el texto fundacional en la Biblia y que cada cual hace su interpretación, tarda siglos. Pues esos siglos de oralidad son los que se mantienen de forma ininterrumpida para contar el Santo Cáliz. Quiere decir que mi abuela me contaba lo que a su vez le había contado su abuela, que a su vez le había contado su abuela. Y eso ofrecía una trazabilidad, porque la historia, más o menos, era: este cáliz que salió de Jerusalén con San Pedro llegó a Roma. En el año 258, cuando San Lorenzo es perseguido por esas persecuciones que hacen los emperadores, en este caso Valeriano no se andaba con tonterías, le cuesta la vida. Pero antes consigue poner a salvo lo que él considera la memoria de Jesús más importante, el tesoro más grande que tiene, y lo envía a Huesca, Osca, que Hispania estaba totalmente romanizada y habían calzadas de sobra que podían llevar hasta Osca en ese momento histórico, y en Osca pues estaba su familia que ya venía de tradición paleocristiana
y que en esa clandestinidad pues sabía perfectamente que lo que tenía que acoger era pues lo que le llegaba y cuidarlo. Y hay una serie de movimientos, fruto todos del sentir de la época, pues cuando se disgrega el imperio vienen los visigodos, bueno, son guerras intestinas horrorosas. En tiempos de visigodos hay canibalismo en la península ibérica. El tema ese, volvemos otra vez al tema de la guerra. El tema de la guerra solamente lo disfrutan los sádicos que las montan. El pueblo que la sufren, vamos, ni de lejos. Y cuando parece que ya estamos así un poquito más tranquilitos, en el 711, por la batalla de Guadalete, entran los sarracenos. Y bueno, pues también hay una serie de expolios y de fuego y de espada bueno, pues que los obispos de Caesar Augusta, en este caso Zaragoza y Huesca, pues se van hacia lo que serían los Pirineos. La corte itinerante que se mantiene a refugio y precisamente es itinerante, porque en época de guerra, si te quedas en un sitio, esto es de primero de soldado, que digo yo, en época de guerra, si te quedas en un sitio y el enemigo te ve, cuando luego vas, Santi, ¿qué pasa contigo? Te arrasa. Ahora, que si no te encuentra, eso es lo que tienes. Bueno, pues en esa itinerancia absoluta, evidentemente en esa corte no solamente se mueve el incipiente reino de Aragón, sino también el obispo de turno y se ponen a refugio, porque ahí había poco que negociar. Ya os digo yo que cuando en el 732 Carlos Martel baja hasta la marca hispánica bueno, y el de Roncesvalles y, en fin, la canción de Roland, bueno, que pasan tantas cosas ahí que hay que mantener una frontera sí o sí con el mundo sarraceno. Pues el incipiente reino de Aragón, finalmente, cuando pone su capitalidad en Jaca y a partir de ahí empieza poco a poco bueno, pues esa toma otra vez de sus territorios de origen, pues bueno, pues estamos hablando de que esa itinerancia llega un momento en que tiene sentido que se tranquilice todo, pues porque esa frontera con el mundo sarraceno ya está bastante estable y está bastante alejada de lo que sería esos prepirineos o esa falda prepirenaica de la zona de Jaca. Y es cuando el Santo Cáliz entra pues, en San Juan de la Peña. Bueno, pues estamos hablando de 11 siglos de permanencia en Aragón, que cristalizan cuando este reino empieza a crear reino y bueno, pues aquí en Valencia, gracias al rey aragonés, tenemos el reino de Valencia y se crea el reino de Mallorca y se conquista el reino de Nápoles, el reino de Sicilia y el reino de los reinos se convierte en la corona de Aragón maravillosa, que por supuesto también contempla los condados catalanes y esa maravillosa corona tiene una capitalidad a partir de 1424, que es la ciudad de Valencia. Y no solamente viene el rey de la corona de Aragón y deja de tener esa corte itinerante y se sitúa en Valencia, sino que también se trae su relicario. ¿Y cómo acaba todo esto en la catedral? Pues porque este rey del que estamos hablando es nada más y nada menos que Alfonso el Magnánimo, que necesita posibles para hacer sus conquistas napoleónicas y para decorarse su castillo que había ganado a los angioinos franceses. Y ese Castelnuovo o Maggio Angioino pues acaba siendo su residencia. Por supuesto se enamora de una napolitana que le quita el sentido y tiene un hijo y María de Castilla pues se queda aquí con su corte, que también está bien acompañada. Sor Isabel de Villena, sus poetas. Pues bueno, lo pactan así. Él se queda en Nápoles, de hecho fallece en Nápoles, y María se queda aquí en Valencia, pues cuidando del super castillo que teníamos aquí, un palacio real maravilloso, hasta el año 1808 o 9, que con esta clarividencia que tenemos los valencianos hacia nuestro propio patrimonio, pues dinamitamos el castillo, dinamitamos el palacio y somos el único reino que no tiene palacio real para enseñar, pues porque lo destruimos nosotros mismos. Nos quedan los jardines, eso sí, jardines del Real están y se pueden ver. Y bueno, pues al final la catedral es la que tiene más pastuqui, nunca mejor dicho, para dejarle al rey,
Y bueno, pues como ya había hecho su antecesor Martín el Humano y a su vez otros reyes aragoneses, pues utilizan parte del relicario, y en este caso es todo el relicario, como prenda de esos dineros. Luego la historia hace que una figura tan importante como Fernando se case con Isabel y evidentemente la legitimidad de los reyes, ese trasvase del medievo al renacimiento es más que evidente porque las reliquias ya no les dotaban de ese áureo poder necesario para legitimar su poder divino y terrenal ante el pueblo. Ya la estética y la ética cambia con respecto a lo que es la figura real. Nos Son queda, reyes. nos quedan 5 minutitos, Ana. Permíteme que te corte y que te haga una pregunta que me han trasladado, la audiencia. El Santo Grial que tenéis en Valencia, ¿de qué está formado? ¿De qué está hecho? Porque hay opiniones que dicen que no, que el Santo Grial era de madera y que era imposible que existiera ya Exacto. pues metales y tal, ¿no? Cuéntanos un poquito, porque es algo que también levanta pasiones, ¿eh? ¿De qué está hecho el Santo Grial que tenéis en Valencia? A ver, es curioso porque la teoría principal de que el Santo Grial es de madera la lanza Indiana Jones en la película Indiana Jones y La Última Cruzada. En concreto, la frase de Indiana es, este es el cáliz de un carpintero. Esa frase contextualizada con la película es una crítica maravillosa que hace Steven Spielberg a la ostentación barroca, absoluta e incluso a veces vergonzosa que a lo largo de la historia de la Iglesia Católica se ha hecho del tema del oro como vínculo o vehiculización de, bueno, pues revestirse con sedas de oro y hacer una serie bueno, pues de cosas ostentosas que están fuera de lugar. Y cuando ves la película, todos los cálices que aparecen son de oro, de plata, como si fueran de platino, o sea, una cosa exagerada, un brillo ahí. Entonces, el más humilde es este. Pero claro, la madera para nuestros hermanos mayores, los hebreos, en Pascua es impura. E impura significa que es imposible a todas luces de que esté ya no en una mesa pascual, sino siquiera dentro de la casa. Hace 2000 años, las mujeres, sobre todo, y el personal de servicio, quien lo tuviera, que ya tenía que ser muy, muy, muy pudiente, antes de Pascua se dedicaban a limpiar la casa porque dentro del hogar no podía quedar ni una mota de jamez. Jamez es lo más parecido a lo que sería levadura. El grano, la levadura, todo eso es impuro. En Pascua solamente puede haber levadura nueva, solamente puede haber harina nueva. Entonces, la madera que hoy quienes cocinamos ya nos la vemos y nos la deseamos para limpiarla, y eso que tenemos lejías y lavavajillas y cada, bueno, pues cada X tiempo tienes que tirar la cuchara de madera porque que no da más de sí. Los hebreos en Pascua lo que hacían con la madera era quemarla, literalmente, quemarla. Por lo tanto, pensar que una copa de madera pudiera estar en una mesa hebrea es como insinuar, y que por comparativa, ya sé que esto es tabú, pero mis hermanos pequeños, los musulmanes, no me lo van a tener en cuenta, como insinuar que en Ramadán, como los musulmanes que viven en España están tan a gusto y viven tan bien, pues comen jamón. Pues va a ser que no. Entonces, los tabús que se tienen en las religiones y los preceptos, los primeros que los respetan son los propios, eh, las propias personas que profesan la fe. Y que nadie se le olvide, Jesús nació, vivió y murió como un judío. Ahí queda, ¿eh? Ahí queda. Me encantaría, Ana, poder seguir hablando. Podríamos estar horas, ¿eh? Al menos yo, ¿eh? Estaría ahí con unos oídos sin los cascos, ¿eh? Si te tuviera delante físicamente, pues la verdad es que me lo pasaría
súper bien escuchándote. Pero lamentablemente pues se nos termina el tiempo y no podemos alargar más el vídeo porque luego cuando lo alzamos en Instagram nos dice que el vídeo no puede tener más de 1 hora. Y a mí no me gusta cortar los vídeos porque ya no tiene gracia, ¿eh? Así que vamos a tener que terminar la entrevista aquí. Sí que me gustaría, pues, en el futuro de poder reemprender otro momento único contigo y de seguir hablando de la historia, ¿eh? De la historia de la humanidad, de la historia del planeta y de todo lo que nos embellece este lindo planeta, ¿eh? Que visto desde arriba es una auténtica pasada, ¿eh? Sí, sí. Sí. Y no hace falta subir en cohete, ¿eh? Simplemente viendo esas imágenes, pues ya lo podemos disfrutar. Ana, una cosita, rápidamente. ¿Tienes un libro que escribiste? ¿En qué año? ¿Y quién es la editorial que lo editó? ¿Y cuántas ediciones van ya? Porque sé que van muchas. ¿Y dónde lo puede encontrar la audiencia? Por favor. Qué bonito que eres. Pues mira, soy rápida. Este libro, tachán, me lo pongas en la carita, ¡pum! Ajá, el Santo Es el Grial. libro que utilizamos para hacer el Camino del Santo Grial, que es esta aventura tan chula que te he dicho, que tenemos un pasaporte del peregrino. Ay, espera, Ajá, ahora. con un mapa del tesoro, Oh, Jerusalén, Roma, y que mira, el otro día estuve en la Sambón, que es la zona de Francia, y mira los cuños, qué chulo. oh, Entonces, qué bonito. invitamos a la gente a que busque el Camino del Santo Grial y se informe de que, bueno, se puede llegar al corazón del Mediterráneo a través de una comunidad tan extraordinaria como Aragón. Nuestros hermanos aragoneses, que mira, catalanes y valencianos somos vecinos, necesitan nuestro apoyo, porque Aragón no tiene mar. Y te aseguro que eso les duele a la población bueno, que lo tienen tan difícil para fijar a los jóvenes al territorio. Entonces, el Camino del Santo Grial puede ser una ayuda muy importante. Y dentro de esa línea, pues el Santo Grial es el libro que le decimos a todos los peregrinos y a todos los curiosos que lo hagan. Esto la editorial es Sargantana. Espera. La Ahí, editorial es ahora, Sargantana. ahora sí. Se puede conseguir en cualquier sitio, en Amazon, en cualquier sitio. Pero a mí me gusta que la gente vaya a las librerías y lo pida. Porque mirar, este libro, el dinero que gano como autora, lo cedo todo a la Asociación Cultural del Camino del Santo Grial, porque así tiene un poquito de libertad económica para hacer cositas y ya no está a expensas de los mandamases, ya me entendéis. Y además, bueno, pues ofrece la oportunidad de, como bien dice Santi, profundizar sobre un tema que siempre, siempre, siempre va a trascender el interior de cada uno de vosotros. Os va a gustar el viaje. Pues ahí queda, os animamos a que busquéis este par de ejemplares, que los disfrutéis, porque la literatura, el resultado final es que nos curte a nivel de todo, emocional, de todo, ¿vale? Así que, por favor, buscad los 2 ejemplares que los vais a encontrar en cualquier librería y como dice Ana, buscarlos en las librerías, ¿eh? Más que nada Sí, por sí, por buscar en esa las ayuda, librerías. sí, por Y esa aquí, ayuda que van a recibir, pues ahí está. y aquí nos escribís a la Asociación Cultural del Camino del Santo Grial y nos pedís la creencia. Nos escribís en elcaminodelsantogrial@gmail.com. Es fácil. Elcaminodelsantogrial@gmail.com. Os Estupendo. las haremos. Estupendo. Ana, ha sido todo un momento único, de verdad, ¿eh? Te lo digo. Yo creo que el día que yo parta hacia otros lares, cuando llegue ese día, yo creo que cuando haga esa entrada a la otra puerta, por mi mente van a pasar todas esas imágenes de todas esas entrevistas que he hecho, que son más de 600 a lo largo de la historia. Y que, bueno, pues disfrutaré este momento único, vamos, hasta el día que cruce a la otra dimensión, ¿eh? Qué bonito, Santi. Gracias por ser luz. Y gracias a ti por existir. Hace falta muchas personas como tú. Ana Mafé García,
escritora, bueno, doctora en lo que ya os hemos explicado, y que yo os pido por favor que la sigáis, la sigáis, porque no queda ahí la cosa, nos ha quedado en el tintero para hablar de lo que es la inteligencia artificial, que la están ya adaptando también para esas investigaciones. Bueno, muchas cosas han quedado por hablar, por eso le decía si vamos a tener la oportunidad de tener otro momento único algún día, Ana. Claro que sí, Sam. Placer, lo digo de corazón y sobre todo a estas personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por regalarme vuestro tiempo. Gracias a ti también, Ana. Nosotros nos vamos. ¿Quién nos ha hablado? Santi Gamisans, esto es RV Radio Cataluña España, momentos únicos. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios os bendiga a todos. Volvemos la próxima semana con más contenido. Feliz fin de semana. Chao, chao. Viendo acontecer la vida y pasará lo mejor posible. El Archimandrita. El Archimandrita, sí. Una insólita historia negra de religiones, humor, crímenes y rock and roll. En momentos únicos no es solo contar la vida de la gente, sino sobre todo escuchar la vida de los demás. Esto es lo que más me gusta de Momentos Únicos, el no saber qué va a ocurrir. Momentos Únicos, un programa de Santi Gamisans para RV Radio Cataluña, España. Pero de verdad, esto que hacéis es maravilloso para dar a conocer a tantos artistas, gente bohemia, gente que tiene inquietudes artísticas y no tiene demasiados recursos para darse a conocer, y vosotros hacéis una labor fenomenal.